Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar, para que te sientas bien y te veas mejor. Bueno, Patri, cuando nos vimos en diciembre aquí en Dubái, yo que estaba encantada de poder grabar en Dubái, en la habitación del hotel, que estabas ahí en plena concentración, ¿quién nos iba a decir, que nos íbamos a enfrentar meses más tarde a un virus que ha puesto al mundo patas arriba, ¿no? Sí, totalmente. La verdad es que ha llegado por sorpresa y la verdad es que es una situación muy, muy complicada, una situación muy difícil en la que hay miles de personas fallecidas, miles de familias afectadas y otros tantos que lo están sufriendo muy de cerca, y yo creo que es algo que va a marcar el futuro, o al menos nos va a marcar en nuestras vidas. Oye, Patri, tú como deportista de élite, si un confinamiento para cualquier persona es terrible, para alguien que se dedica a la alta competición, ¿cómo estáis haciendo frente a este momento tan crítico, ¿no? Además en un deporte que es de equipo. Sí. Bueno, hay varios planos. Desde el plano competitivo, prácticamente todas las competiciones se han pospuesto. Lo que ahora venía, que era la parte a lo mejor más fuerte de la temporada, pues el Campeonato de Europa con el Rugby 15 pues se ha pospuesto. Las últimas series mundiales en las que se define la clasificación, el Campeonato de Europa de Rugby 7, todo se ha pospuesto, y lo que no sabe muy bien es para cuándo, ¿no? Aunque sí que parece que algunas ya están puestas a partir de septiembre, octubre, pero hay otras en las que no, y aunque está bastante incertidumbre a nivel del calendario competitivo, pues la verdad es que no sabes si es un fin de temporada y es tu verano, de repente, tu verano en el sentido en que a lo mejor nos tienen que decir descansar 2 semanas ahora porque luego vamos a tener que empezar de nuevo. No sabemos, hay mucha incertidumbre en este sentido, y bueno, la verdad es que sí que está afectando. Y luego a nivel físico, pues un poco comentábamos, ¿no? Entrenar en casa, la verdad es que los preparadores físicos de la selección española de rugby están haciendo un grandísimo trabajo, adaptando los planes de trabajo para poder hacerlo en casa, e incluso adaptando a aquellas que algunas, pues yo tengo mucha suerte, tengo material deportivo, hay otras que a lo mejor pues están en casa de sus familiares o un sitio en el que no tienen tanto material, y adaptando mucho el entrenamiento, pero seguiré entrenándolo y con paciencia, pues como todo el resto de las personas, claro. Y bueno, ya sabemos que los Juegos Olímpicos de Tokio ya no son en 2020. Para todos esos deportistas que han estado tanto tiempo preparándose, uno, ¿cómo hace frente? O sea, yo me imagino, que no estás ni al mismo nivel, pero estás preparando una maratón y por lo que sea no puedes correr. Un deportista de élite que consagra su vida para llegar a unos Juegos, ¿cómo hace frente a eso, Patri? Bueno, son cosas, además que esto es muy interesante porque yo creo que es una gran parte de gestión emocional y una parte psicológica, ¿no? Son factores que no dependen de ti. Son factores que no dependen de nosotros mismos, y nosotros, por suerte o por desgracia, tenemos muchos de estos, ¿no? En la competición en alto nivel, en el arbitraje, en los contratos, en los patrocinadores. Hay muchos factores que influyen mucho en tu rendimiento o influyen en el rendimiento de un equipo, pero que no dependen de él o de ella, ¿no? No quiere decir que esa situación sea menos liviana por eso, o sea, más liviana, por ello. No lo es. Pero sí que al menos creo que el deportista de alto nivel está más acostumbrado a lidiar con ese tipo de factores que influyen en su rendimiento, en su resultado, pero que no dependen de él, ¿no? Entonces, lo primero es aceptar, es la aceptación de saber que eso no depende de ti, que eso ha afectado a tu calendario y que eso va a afectar a tu vida. Y lo segundo es, bueno, pues cómo le doy la vuelta a esto, cómo reprogramo, cómo mentalmente me hago a la idea, me mentalizo y tomo una decisión consecuente, ¿no?
Hoy justo veía pues un artículo en El País del capitán de los hispanos que se iba a retirar con 39 años en estos juegos y que pues valora quedarse un año más, comentando con algunas compañeras de jugadores internacionales de otros combinados de otros países, que comentábamos, oye, cómo se está viviendo en Nueva Zelanda, en Francia, allí como en México, cómo se está viviendo este tema, ¿no? Y uno de los temas de los juegos era eso, es que hay muchos deportistas que además se iban a retirar este año. Entonces, postergar un año más esa retirada cuando a veces ya vas un poco forzado también es duro, ¿no? Habrá quien tome la decisión de no seguir o habrá quien tome la decisión de decir, bueno, pues un año más aun con todas las consecuencias que tiene, y en algunos casos a lo mejor luego no llegan a ser seleccionados porque claro, un año más en determinadas edades, determinadas circunstancias, pues al final lo importante es el equipo y a lo mejor el rendimiento influye de lo que hay hoy en día a lo que puede haber dentro de un año. Y luego además la incertidumbre económica, ¿no, Patri? Porque las becas, ¿qué va a pasar con las becas? Ahora mismo no sabemos en ese sentido. Nosotras no conseguimos la clasificación, que lo hablamos a los Juegos de Tokio, aunque sí que estábamos un poco a la espera de ver qué pasaba con Rusia, ya que estaban un poco supeditados con el tema de la agencia antidopaje, de la WADA, pero en principio no íbamos a ir a Tokio, entonces no sabemos el tema de las becas cómo influye directamente, ¿no? Pero sí que es un tema que se va a tener que tratar y supongo que muchos organismos y entidades van a tener que hacer un doble esfuerzo, un sobreesfuerzo para poder mantener esta circunstancia y que los deportistas puedan prepararse de la mejor manera. O sea, que mantener la motivación en estos casos es doble, ¿no? O sea, seguir con el entrenamiento sin tener una meta, yo creo que es lo más difícil ahora, ¿no? Proyectarte hacia el futuro, que los deportistas que vais por objetivos, no tener ese objetivo y además una incertidumbre económica. ¿Tú cómo lo estás llevando tú? ¿Cómo te automotivas? Sí, pues es más difícil y es complejo, ¿eh? Además que efectivamente un entrenamiento láctico, un entrenamiento duro de resistencia, tienes que darlo todo, tienes que dejarte todo lo que tienes dentro, incluso ir más allá y alcanzar ese estado mental de sufrimiento, de perseverancia y de aguante, porque sabes que tienes que estar entrenando en ese nivel cuando ni siquiera sabes cuándo vas a poder reflejarlo en el campo. Es muy difícil, es más duro efectivamente, pero bueno, en mi circunstancia o como yo lo miro, es decir, bueno, mi objetivo es llegar a ser la mejor jugadora que yo puedo llegar a ser, es llegar a ser la mejor deportista que yo puedo llegar a ser, es llegar a ser una gran persona. Entonces son objetivos que sí que dependen de mí, entonces es centrarse en esas cosas y en el caso del deporte en ese sentido, yo sé cuando entrenando estoy dando mi 100% o el 100% del día o cuando no lo estoy dando. Entonces al final realmente a quien solamente te engañas es a ti mismo. Pero efectivamente es más difícil, porque si yo sé que tengo los Juegos Olímpicos en 2 meses, o si yo tengo una competición para ir a jugar a Hong Kong, una serie mundial al mes que viene, eso viene ya más extrínseco desde parte de la competición. Pero es ahora donde tenemos que mirarnos hacia adentro y mirar esos objetivos, esa motivación intrínseca, decir quién queremos ser nosotros o hacia dónde queremos ser, y hacer esas cosas desde ese corazón y desde esa alma, y no desde lo que me pueda llegar a suceder, ¿no? O no desde lo que me pueda llegar a conseguir a nivel de resultado, de competición, etcétera. Entonces yo creo que, o para mí al menos ahora, es un poco la clave, ¿no? Con la ONG, con mis proyectos, pues sí, no es el momento de hacer trabajo, no es el momento de conseguir quizá patrocinadores o clientes o determinar dónde vamos a ir la gira Rugby Libre este año, pero sí es el momento de trabajar en la sombra y de aprovechar, desarrollar todos esos proyectos para que el día de mañana estemos mejor preparados para salir. ¿Y cómo estáis manteniendo esa cohesión del equipo? ¿Cómo os estáis motivando? Porque claro, cada una está en su casa, en sus circunstancias personales. ¿Cómo estáis haciendo piña el equipo? Sí, bueno, gracias a las nuevas tecnologías yo creo que ahora nos estamos dando cuenta todos y todas de lo positivo que es pues poder coger el móvil, coger el ordenador, hacer una videollamada, hacemos entrenamientos colectivos, esta semana tenemos 4, otra semana hemos tenido 1 o 2, va cambiando y hacemos entrenamientos colectivos. De una app os conectáis todas y hacéis el entrenamiento. ¿Un hit o qué? Eso es. Sí, okay. Va cambiando. Mira, el lunes fue una sesión de
El lunes fue una sesión de roller, de liberación miofascial y algo de movilidad. Ayer fue una sesión de core, de todo lo que es el trabajo abdominal, core, estabilidad, etcétera. Hoy no teníamos, y luego pues mañana va a ser diferente y divertido, va a ser una clase de zumba, ¿no? Va cambiando un poco. Hay días que también hemos hecho entrenamientos pues tipo WOD, ¿no? Circuitos de fuerza-resistencia, y nos conectamos 10, 15, 20, 30, las que podamos o estemos ese día, a esa hora, y el preparador físico lo va liderando. Y hacemos un poco de todo, pues eso, desde juegos a trabajo súper duro, fuerza de resistencia, estiramientos, pilates, un poquito de todo, y eso también pues hace que te veas las caras, mantengas un poco la conexión y el contacto con todo el equipo. Oye, Patri, y ya para terminar, ¿cómo es un día de una deportista de élite en confinamiento? Cuéntanos tu rutina. Bueno, aunque todos los planes y recomendaciones dicen de hacer una rutina, yo no llevo una rutina. Pero es que creo que precisamente por todas las rutinas que llevo cuando no he estado en confinamiento, ahora es una parte que estoy disfrutando. Es decir, que no me tengan que poner un horario al que yo me levanto, desayuno, como, ceno y entreno, o yo no tener que ponérmelo porque no tengo ninguna obligación. Yo lo llevo muy bien, muy bien. Y eso no quiere decir que aproveche menos el día, casi al contrario. Pero sí que me viene bien un poco dejarme fluir y escucharme, ¿no? Yo creo que es un buen momento para escucharse, para conectar con uno mismo, para decir, oye, ¿qué me apetece ahora? ¿Me apetece entrenar? Pues voy a entrenar ahora. ¿Me apetece trabajar ahora? Pues venga, voy a trabajar. ¿O me apetece publicar en las redes sociales? Pues es el momento, ¿no? Entonces, equilibrar un poco eso. Entonces, sí que llevo algunos horarios pues de reuniones, porque al final te conectas con otra gente, etcétera, pero yo me estoy dejando fluir mucho, lo cual no quita que me pase mis 8 o 9 horas al día con el ordenador, como digo, trabajando pues desde análisis de rugby hasta las videollamadas, el trabajo, los proyectos, la ONG, etcétera, con el equipo de trabajo. 8 o 9 horas sí que estoy al día con ordenador. Luego, pues 1 o 2 horas entrenando en función de lo que tenga que hacer, una sesión o 2. Y eso es lo que te digo, voy alternando. A veces las hago por la tarde-noche, a veces las hago por la mañana, primera hora. Y luego, pues sí, dedicar tiempo, pues eso, para cocinar, para leer, para aprovechar a hacer esas otras cosas que a veces vas con un poco más de ritmo en tu día a día, pues ahora dedicar mi tiempo tranquilamente me apetece cocinar, pues voy a cocinar. Me apetece leer este libro que hace 3 años que lo tengo ahí y que no lo he abierto todavía. Bueno, digo libro porque tengo 10. Y entonces me encanta porque es bonito, o es el lado positivo de todo lo que estamos sufriendo en este momento, de decir, bueno, pues ahora llega ese momento de dedicarse un poquito más a uno mismo. Pues Patri, millones de gracias por dedicarme este ratito. Me parecía importante actualizar esta maravillosa entrevista que hemos grabado y ya le doy paso. Gracias. Uno de los planes que tenía para mayo era acudir a la Carrera de la Mujer de Madrid, gracias a Manzanas Marlén, que de nuevo me había invitado a la prueba como embajadora de la marca para pasar así un buen rato con las mujeres que corren. No contábamos con que una pandemia nos dejaría a todas sin colocarnos el dorsal, de momento. Pero Manzanas Marlén ha querido seguir demostrando una actitud positiva ante los desafíos y apoyar además el trabajo que hacemos desde el podcast de Cristina Mitre. Por eso nos acompañará como mecenas durante el mes de abril, para que cuerpo y mente estén más en forma que nunca. Muchas gracias a mi mecenas Manzanas Marlén, hija de los Alpes, por apoyar la continuidad de este podcast. Bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast, y lo digo así con mucha alegría porque estoy en Dubái y esta vez no ha habido que moverse, porque mi invitada me había cruzado con ella en el aeropuerto de Barajas, que ya iba a Francia, y yo iba a decir a Lisboa, todavía no me quito Lisboa de la cabeza, volví a Dubái y le dije, tenemos que grabar, estoy viviendo en Dubái, sé que vas a Dubái. Y se ha hecho realidad. Aquí estoy con Patricia García. Patri, bienvenida al podcast. Ella es licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, es jugadora de rugby de la selección española, deportista de alto nivel, olímpica y miembro del jurado de los premios Princesa de Asturias de los Deportes. Coincidimos aquí en Dubái estos días porque tiene lugar el
Dubai Rugby Sevens, el evento deportivo con mayor tradición en Oriente Medio, porque, Patri, se celebra, no sé si lo sabes, desde 1970 y además es el evento deportivo más popular aquí. Les vuelve locos el rugby, no lo sabía yo. Hola, muy buenas. Pues sí, eso es la edición número 50 y forma parte de este circuito mundial de las series mundiales que disputamos las Leonas, la selección española de rugby, tanto femenina como masculina. Y además clasificarse para esto es de lo difícil, ¿no? Sí, a nivel de la disciplina olímpica, que es el rugby a 7, esta es la competición de más alto nivel, ¿no? Es verdad que los campeonatos del mundo pues es muy relevante, pero son cada 4 años, los Juegos Olímpicos pues es el caramelo, pero las series mundiales es donde hay que estar año tras año entre la élite mundial, entre los mejores equipos del mundo, y la permanencia es un plato duro. Bueno, y le pillo a Patri justo cuando empieza mañana la competición, así que están aquí con los nervios previos, pero bueno, me ha hecho un huequito, estamos aquí en una habitación estupenda en la planta 45, ¿no? Sí, eso es. De su hotel, con unas vistas increíbles, y os prometo que hoy va a ser una conversación que os va a gustar muchísimo, aunque no sepáis nada de rugby como yo, pero hoy lo vamos a descubrir. Patri, el fútbol español perdió una delantera, pero el rugby ganó a una medio de melé apertura. ¿Cuántas veces en tu vida te han preguntado por qué juegas al rugby? Bueno, unas cuantas, pero yo no me canso de contestar. Cuéntanos la historia. Bueno, aunque es verdad que justo venía de fútbol, mi deporte en sí fue el atletismo, ¿no? Fue el deporte en que yo más me desarrollé. Y luego fue cuando jugaba al fútbol, conocí a una compañera y amiga, Irene Esquiabón. Entonces Irene acababa de conocer el rugby en la universidad. En aquella época, pues hace 10 años, sobre todo, se conocía en el ámbito universitario. Ella me vio y me dijo, yo creo que el rugby va a ser tu deporte. Entonces se dedicaba a hacerme placajes de los entrenamientos de fútbol para que yo aceptara la petición que ella me hizo de ir a entrenar un día. Y yo, que no conocía para nada el rugby, que lo confundía con fútbol americano, pases hacia adelante, cascos, no sé, decía no, que a mí me da miedo, que yo no quiero esto, ¿qué tal? Bueno, pues a través de placajes ya dije un día, bueno, vale, para ya, porque me vas a hacer daño, voy un día a probar, ya me dejas tranquila y ya está. Y vale. Pues la lié porque me enamoré. Fue un flechazo, como digo, a primera vista. No sabes nada del deporte, no sabes las técnicas, no sabes la táctica, no sabes las reglas ni siquiera. Pero ese ambiente social, esa integración, ese poder saltar, correr, caer, levantarte, placar, no sé, hacer de todo en el campo y dentro de un equipo, con tanto sentimiento de equipo y con tanto énfasis del compañerismo y de estos valores, ¿no? de respeto, bueno, que probablemente hablemos más adelante, pues fue lo que me enamoró y fue lo que conectó quizá con mi persona, y decir, ahí va, aquí me siento muy a gusto. O sea, que realmente solo llevas 11 años jugando al rugby, has sido olímpica con este deporte, has sido campeona de Europa en 2010, sí. En 2016 y en 2019, o sea, eso es meteórico. O sea, tú no juegas desde que eras niña, o sea, no sabías ni lo que era. Sí, no sabía lo que era. Bueno, lo que sí que es verdad es que tengo una muy buena base y por eso digo siempre lo de atletismo, ¿no? Yo en atletismo era, bueno, una deportista cross, más. ¿no? Sí, hacía cross, porque teníamos un muy buen equipo de cross, pero yo dentro del equipo que tenía era de las que peor resultados obtenía, pero yo me esforzaba muchísimo, Cris, o sea, era una apasionada, yo entrenaba todas las semanas, me cuidaba muchísimo con 10, 12, 13, 14 años, hacía dietas para cuidarme a nivel deportivo, o sea, dieta deportiva. Iba a entrenar 3 veces por semana a la competición, mi madre siempre apoyándome y llevándome a correr el cross a la otra punta de Madrid. Pero bueno, como digo, los resultados en el atletismo nunca fueron buenos, pero me enseñó muchísimas cosas. Entonces, cuando llegas a otra disciplina, tienes una base deportiva que al final pues se transfiere, ¿no? Hay unas capacidades, habilidades y una parte de entrenamiento que se ha entrenado bien gracias a los entrenadores que tuve en esa época, y luego pues al final es entender más la lógica del juego del rugby y desarrollar la técnica, que aunque hayan sido en 10 años, te aseguro que he entrenado muchísimo. Muchísimo, porque la locura me dio muy fuerte. Vamos, me enamoré del rugby, me puse a entrenar mañana y tarde, noche, partidos, ver, entrenar. Me fui a Francia, Nueva Zelanda, bueno, volqué toda mi vida. Profesional, o sea, te dedicaste a ser jugadora de rugby profesional, te lo tomaste como una carrera y paralela. Sí.
a lo que ya hacías, ¿no? Porque esto te pilló en la universidad también, tú estás en la universidad. Claro, eso es. Fue en la universidad y como me encantó, yo solo quería ser mejor jugadora. Entonces, pues decidí cogerme un Erasmus para continuar mis estudios, pero irme a Francia, que es uno de los países donde la cultura del rugby es mucho mayor, ¿no? El desarrollo que tienen allí a nivel de rugby, pues son unos cuantos años por encima de España, porque es uno de esos deportes tradicionales y culturales. Y entonces allí, pues aprender de la gente que mejor entrenaba. Yo me acuerdo que siempre cuento la anécdota, estudiaba pues eso en INEF, y en Erasmus ahí lo que hacía era saltarme las clases y me iba a primero de rugby, porque allí había rugby en la universidad. Me iba a primero de rugby, luego me iba a segundo de rugby, me iba a tercero de rugby y luego ya por la tarde me iba a entrenar con el club, ¿no? Entonces, mañana y tarde yo hacía rugby con la universidad, estudiaba rugby y luego iba a entrenar rugby, ¿no? Entonces, era una loca de eso. Oye, Patri, y estás diciendo que cuando tú eras pequeña lo importante que fue que tu madre te llevase a los partidos, te acompañase. ¿En tu casa había cultura deportiva o de dónde te viene a ti? ¿Siempre te gustó el deporte o te ayudaron tus padres? ¿Fue algo en el colegio? No hay mucha cultura deportiva en mi casa realmente. Bueno, sí que les gusta pues los caballos, la naturaleza. Mis padres son más en ese sentido, pero ellos nunca han practicado un deporte como tal, ¿no? Sin embargo, sí que sabían o habían entendido que era importante para la educación de sus hijos, mi hermano y mía, pues el hecho de que estudiáramos música, el hecho de que hiciéramos deporte, y yo creo que por eso me apuntaron. Y luego lo que pasé, claro, me encantó e hice de todo. Decías que cuando estabas jugando al fútbol y te hablaron del rugby, te daba miedo. Sí. Miedo a lo desconocido. Pero te daba miedo física, te daba miedo el tema del placaje, ¿te parecía un deporte como agresivo, lesivo? Más siendo mujer, que igual estamos tan poco acostumbradas quizá, o por lo menos mi generación, a los deportes de contacto. No tanto por el hecho de ser mujer, porque yo siempre he estado en la calle jugando a todos los deportes, al fútbol, al baloncesto, a las peleas, bueno, de todo. Me ha encantado en ese sentido, no por el hecho de ser mujer, pero sí por el hecho de desconocerlo. Y luego por el tema del contacto, en este sentido, pues los placajes es algo que yo no conocía, no dominaba esa técnica, a mí me tiraban al suelo, Irene me acuerdo, y desconocía, ¿no? También yo me imaginaba el fútbol americano, que en ese sentido pues hay un poco hay una forma de jugar que es bastante diferente al rugby, ¿no? En el rugby somos bastante respetuosos, somos muy respetuosos con la norma, con las técnicas, es mucho más seguro de lo que parece, pero es verdad que cuando tú no estás acostumbrada a ver ese deporte, pues te parece agresivo, ¿no? Pero la verdad es que es bastante lejos de la realidad en ese sentido, no es agresivo, no es violento, es de contacto. ¿Es un deporte todavía minoritario en España? Es un deporte emergente. Que suena mucho mejor. Que suena mucho mejor. Sí, como te decía, yo cuando empecé, la mayoría empezamos en la universidad. Eran muy poquitas, sobre todo las chicas que empezaban de pequeñas. Pero ahora prácticamente todas, bueno, si no todas las jugadoras de la selección que son más jóvenes y que tienen 20, 22, 23 años, todas han empezado a jugar de pequeñas, todas. O sea, yo me acuerdo de ir a hacer algunos cursos, algunos entrenamientos, etcétera, de algunas de ellas que hoy en día son compañeras mías de la selección, y todas ellas han empezado a jugar con 4, 5, 6 años, cosa que yo empecé a los 18. Entonces, ha evolucionado muchísimo, ha crecido muchísimo, se está implementando en centros educativos, porque además, hablando de los valores, es un deporte muy, muy educativo y que sirve muy bien para la formación de la persona y en edades también muy tempranas. Y obviamente no es un deporte mayoritario en España todavía, pero cada vez hay mayor desarrollo y mayor cultura. ¿Y las mujeres, por ser un deporte más de contacto, crees que tienen un acceso más difícil al rugby, que no se lo plantean como primera opción, como quizá un chico si se plantearía el rugby como un deporte más masculino? ¿Cómo podemos romper un poco la barrera, si es que existe? Igual no existe. Mira, dentro del rugby no existe esa barrera. Además es bastante inclusivo. En el rugby hasta los 16 años juegan juntos niños, niñas, personas con diversas capacidades en el mismo equipo. Cosa que solo ocurre en este deporte, en el rugby, para que veas el nivel de inclusivo y también el tema de integración, ¿no? Al final hay niños y niñas pues que son más grandes, más gorditos, menos gorditos, más flaquitos, porque se necesita empujar para
para la melee, se necesitan niños ágiles o niñas ágiles para luego llegar y ensayar y correr. Hay diferentes tipos de posiciones y diferentes tipos de situaciones en el juego, como puede ser la melee, la touch, que bueno, ahora mismo suena un poco así, pero si ves un partido enseguida lo vas a identificar, ¿no? Porque se necesita gente que empuje y que sea fuerte, y luego se necesita gente que sea ágil y que sea rápida. Y esto ayuda a que todas las morfologías, y no solamente morfologías, sino habilidades, sean bienvenidas en el rugby. Por lo tal, es un deporte muy integrador. Y en el caso de la mujer, por lo que digo, es más fuera. Desde mi punto de vista, es mi opinión, pero es más un tema de discriminación educativa, cultural, a nivel hacia el género de la mujer en general, en España o en diferentes partes del mundo, que obviamente no es así en todos sitios, que no un hecho propio del rugby. Así que no, cada vez hay más niñas que juegan al rugby y que lo ven completamente natural. Estábamos diciendo antes que tanto en 2010, en 2016 y 2019 habéis sido campeonas de Europa en un deporte que no tenía tradición en España. ¿Qué han supuesto estos éxitos para la selección? Pues la verdad es que es muy importante forjar un camino por el cual también los medios de comunicación, la federación, las instituciones entiendan que esos deportistas están dando resultados, ¿no? Bueno, no es que a mí me guste así, pero sí entiendo que el sistema funciona así. Si tú das resultados, al final tienes esos motivos para decir, oye, que aquí estamos, ¿no? En el 2010 yo me acuerdo que fuimos campeonas de Europa y no salió en casi ningún medio. Vamos, yo no recuerdo un récord de que en 2010 éramos campeonas de Europa. En 2016 o en 2019 hemos sido campeonas de Europa y hemos salido en todos los medios de comunicación, en la televisión, en el telediario, en los periódicos deportivos. Sí, todavía no somos portada, como puede ser ahora mismo que está empezando no solo el fútbol masculino, sino el fútbol femenino, que ya ha conseguido algunas portadas, algunas deportistas. Llenar estadios, evidentemente. Ahora mismo en España, en el anterior Campeonato de Europa que jugamos aquí en Madrid, donde fuimos esta vez campeonas de Europa en 2019, hubo 8.900 personas, que fue récord de asistencia para un partido femenino de rugby, ¿no? Entonces, bueno, está creciendo, cada vez hay más, hay televisiones que lo están transmitiendo de forma pública, en abierto y en directo, y esto está creciendo, pero obviamente todavía no somos un deporte masivo, ¿no? De masas en España. ¿Y tú crees, la eterna pregunta es, falta de interés o falta de visibilidad? Porque hay quien dice, es que, bueno, como no la gente no le interesa, no lo ve. Y hay gente que dice, si no lo ven, no les va a interesar. Claro. ¿Tú qué crees? Esa es difícil. Pasa palabra. No, yo creo que mójate. Sí, yo creo que realmente es un poco todo. Al final, para crear un producto también tienes que crear un poco esa, entre comillas, necesidad. Es decir, tienes que atraer a la gente a decir, oye, mira esto, a ver si te gusta. Y para eso hay que darle la oportunidad de probarlo, ¿no? Porque al final, como me pasaba a mí, yo decía, no, yo no quiero ir, pero si es que no sabes ni lo que es. Y de repente llego, me enamoro y me quedo y hago una vida en alrededor del rugby, ¿no? Entonces es como, bueno, es que también hay que darlo a conocer, hay que darlo un poco para que la gente, la sociedad, etcétera, diga, vale, yo quiero esto o no quiero esto. Al final el fútbol es un bonito referente porque se ha trabajado el producto del fútbol. Y en el caso del masculino llevan muchos años de trabajo, pero en el caso del femenino llevan otros años de trabajo mucho menos, porque al final hace 50 años pues muy pocas mujeres se les dejaba jugar al fútbol en España, pero sin embargo ahora ya llenan estadios. Y en el Wanda Metropolitano, en el partido del Atlético, hay miles y miles y miles de personas, ¿no? Eso es un trabajo que a nivel hay que trabajar el deporte, sea masculino o femenino, como ese, digamos, producto, digámoslo en términos empresariales, y al final eso pues hay que trabajarlo y hay que invertir. Luego con el tiempo pues dará sus resultados, y yo soy optimista en ese sentido, sabiendo que hoy yo formo parte de una parte del proceso y el desarrollo, que quizá tiene una de las partes más amargas, ¿no? Que es que tú te estás dedicando profesionalmente durante muchos años y no tienes un retorno a nivel de medio de vida, no tienes un retorno de seguridad del futuro, no tienes un retorno a lo mejor de X visibilidad o de muchas áreas, muchos aspectos. Y yo sé que soy víctima de este sistema a día de hoy, pero tengo una visión optimista, o entiendo, porque trato de abstraerme y mirarlo desde una perspectiva más allá de mis emociones y más allá tratando de entenderlo, y mi forma de verlo es positiva. Mi forma de verlo es, hay que trabajarlo bien. Para quien que beca después, ¿no? Claro, es que ya se está viendo, se está viendo. O sea, desde que cuando empecé con lo que estamos a día de hoy, es una barbaridad. Lo que ha crecido es una barbaridad.
Patri, estábamos justamente hablando de poder dedicarte o poder vivir de este deporte. Tú llevas 11 años dedicada en cuerpo y alma al rugby. Me imagino que estarás becada ahora. Sabes que la ley del deporte de 1990 hay ahora un anteproyecto para cambiarla, porque ni cotizabais a la Seguridad Social, ni teníais salarios. No, con toda esta movida de elecciones, el anteproyecto no sé en qué habrá quedado. Pero cuéntanos tú, desde tu experiencia personal, ¿cómo lo has vivido? Porque te dedicas en cuerpo y alma al deporte, vuestra carrera profesional, todas tenéis ahí como una fecha de caducidad, que sabéis que en un momento dado se va a terminar. ¿De qué vive o sea, si un deportista ya tiene difícil vivir de su deporte, una mujer y en un deporte minoritario es la cuadratura, o sea, es el triple salto mortal, ¿no? Sí, pues sí, en ese sentido es duro, claro, porque es un poco lo que dices, que no cotizas a la Seguridad Social, no tienes contratos laborales, al final tú estás dedicando en ese sentido el 100% de tu vida, pero a nivel de deporte pues todavía no está a ese nivel de desarrollo en estos términos, ¿no? Nosotros, lo que es dentro de la Federación Española de Rugby, sí que tenemos contratos pues durante los años anteriores, gracias también a las becas ADO, por estar también en opción de ir a los Juegos Olímpicos, y ahora que pues por desgracia no nos hemos clasificado a los Juegos de Tokio 2020, es la federación la que va a empujar y va a correr con esos contratos. Entonces sí que vamos a tener esos contratos, pero dentro de lo que es el mundo laboral es bastante no sé, precario, no sé si precario sí o primitivo, o sea, al final es un inicio en este sentido. Entonces sí que somos profesionales, pero no tiene unas condiciones laborales como dentro para un futuro, pues para tener un paro, para tener esa seguridad social cotizada, etcétera, ¿no? Entonces es muy bueno porque las niñas que llegan ahora con 20, 22 años tienen un contrato laboral, o sea, un contrato con la federación y pueden dedicarse 100% al rugby, aparte de sus estudios y demás que pueden hacer a distancia, etcétera, pero sí que se pueden dedicar a un deporte que yo cuando empecé era una utopía. O sea, dedicarte profesionalmente al rugby en España, y más siendo mujer hace 10 años, era una utopía auténtica. Y hoy en día es real. Las niñas que llegan a la selección o las chicas jóvenes que llegan a la selección, pues se han currado, se han trabajado, llevan años entrenando y empiezan a competir, tienen la opción de adquirir un contrato con la federación, y tú al menos sabes que vas a tener un año, unos meses, o si no bajas el rendimiento, que tú tienes tu trabajo, y ese es tu trabajo. Y esto, y yo creo que también quiero decirlo porque al final es muy positivo. O sea, nosotros nos dedicamos profesionalmente a esto. Ahora, ¿qué pasa? Que si lo comparamos con un contrato laboral de cualquier, entre comillas, trabajo más habitual, pues sí, todavía es un poco primitivo en este sentido, ¿no? O sea, no sin sacar de contexto la expresión y un poco lo que decimos. También gracias a personas que están trabajando en la sombra, a pioneras que están luchando ahí con la ley del deporte, en los despachos, en la gestión deportiva, y también, por ejemplo, las chicas del fútbol que ahora mismo nos están abanderando mucho con todo su trabajo y con toda su lucha, ¿no? Porque al final ya se está viendo que ellas ya empiezan a llenar, ya llenan estadios, ya mueven marcas, no solo ellas, sino todo el equipo de trabajo y staff que tienen alrededor, y esto al final mueve dinero. Entonces, ¿por qué no ellas pueden tener unos acuerdos acorde o con derecho a lo que realmente están entregando al fútbol en España, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, como te digo, es un poco la doble cara de la moneda, ¿no? El vaso medio lleno, el vaso medio vacío. Lo sufrimos en este sentido. Yo soy optimista y creo que está cambiando. Tiene que cambiar ya. Bueno, pero también es cierto que vosotras, como deportistas y fuera del deporte, os estáis preparando mucho, ¿no? Cuando subíamos ahora, justo nos encontrábamos con tus compañeras, una de ellas con Celia, que está estudiando medicina, ¿no? Tú estudiaste INEF. Sí. No solamente se dedican al rugby, ¿no? Claro, nuestra profesión es el rugby, somos jugadoras, entrenamos, y esto es nuestro máximo cometido. Tenemos que entrenar mañana y tarde, 2, 3, 4 sesiones al día en función de estamos en concentración, fuera, etcétera. Seguimos planes de concentraciones, de competiciones. Pues ahora vamos a estar 3 semanas fuera de casa. Las que venimos también del rugby 15, de la otra disciplina, pues llevamos otras 3 semanas fuera de casa. O sea, este es el cometido. Y luego los ratos libres, los tiempos libres, o etcétera, pues tú concilias con otro tipo de estudios, trabajo. Yo en mi caso también tengo la ONG. Entonces sí, al final yo creo que aunque tú te dediques profesionalmente a esto, sabes que esto no va a durar toda la vida, y es importante que, aunque luego incluso te dediques a algo relacionado con el rugby, porque esto te abre puertas de entrenadora, jugadora, árbitro, dirigente, pero tienes que tener una formación académica paralela, ¿no? Y luego
en términos de lo que estábamos hablando, o sea, bueno, tú sabes, ¿no? Con la primera mujer que corrió la maratón de Boston disfrazada, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, tiene que haber ese tipo de pioneras o de mujeres, de referentes, de emprendedoras. Anda que para que nosotras también pudimos votar, ¿no? Que la mujer tuviera el derecho, ¿no? Pues al voto, pues también se han sufrido muchísimo y ¿por qué no, no? Entonces, yo creo que ahora en ese sentido el deporte femenino estamos en esa lucha y están cambiando mucho las cosas. Decía la escritora Almudena Grandes en mi documental de Mujeres que corren que el mayor problema de las mujeres en España es que siempre se sienten pioneras porque sus éxitos no llegan a consolidarse. ¿Cómo es de importante para las chicas que existan referentes? Fundamental. Yo creo que es muy importante tener referentes, tanto masculinos como femeninos, pero eso es, que también tengas femeninos. Yo eso fue uno de los grandes motivos por los cuales empecé a trabajar todo lo que es la comunicación. Fuiste de las primeras jugadoras de rugby, si no la primera en tener página web, ¿no? Sí. En el mundo. En el mundo, sí. Entendí que el Internet nos daba una ventana gratuita, abierta para todas estas personas o deportes minoritarios emergentes y que a partir de ahí pudiéramos crecer y compartir nuestro deporte. En mi caso, yo trabajé con diferentes fases. La primera fase pues fue crearme una marca personal. O sea, al final decir, bueno, si yo soy una jugadora más de rugby, al final pero tengo que crear un nombre. Muy buena. Bueno, no te quites mérito. Cuando empecé a trabajar en esto, también sin más, ya llevaba muy pocos años entrenando, pero yo entendí que eso era una oportunidad. Entonces empecé a trabajar mucho las redes sociales, empecé a contestar a todos los medios de comunicación, a hacer entrevistas, a compartirlo por esta vía, a crear la página web. Entonces a difundir y a comunicar, entender eso como una oportunidad y una ventana. A raíz de ahí yo ya creé como mi marca personal, por así decirlo, como deportista. Y a partir de ahí yo ya llevo unos años trabajando en lo que es el mensaje, es decir, el por qué, ¿no? Los valores, esta educación, construir mejores personas, que es a mí algo que me apasiona y a través de lo cual yo estoy volcando ahora mi energía y mis esfuerzos más allá de lo que es la competición. Pero sí, efectivamente, crear esos referentes son muy importantes. Y que a mí vengan compañeras de la selección, las hermanas Ervina, ¿no? Amaya y Lidia Ervina, que son jugadorazas increíbles, y me digan, no, es que nosotras cuando éramos pequeñas nos poníamos, yo me fui a jugar a Nueva Zelanda, como dije, y hacía un videoblog ahí caserísimo, que lo grabamos nosotros y lo montaba yo con mis compañeras y lo publicamos en YouTube. Y ellas me decían, no, es que veíamos la New Zealand Experience, que se llamaba así el videoblog, todas las semanas estábamos ahí esperando que saliera el nuevo videoblog, vamos, el nuevo episodio, ¿no? De la New Zealand Experience y tenían 10 años o 12 años, 14 años y estaban viendo, ¿no? El trabajo que yo estaba haciendo en la otra parte del mundo por comunicar cómo una jugadora puede jugar a rugby en Nueva Zelanda, española, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que todos esos esfuerzos que en ese sentido eran pioneros. Era la primera vez que mujeres iban a jugar a rugby en Nueva Zelanda, que grababan un videoblog, que disputaban allí la liga y que las niñas en ese momento pues empezaran a ver eso, pues es bonito, ¿no? Bonito y inspirador, ¿no? Bueno, porque es un referente, para ellas te conviertes en un referente, ¿no? Ojalá eso lo digan ellas, no sé yo. Bueno, lo digo yo por ellas. En ese momento sí, porque seguían nuestra trayectoria y veían cómo entrenábamos, veían los partidos que jugábamos, yo lo colgaba todo, ¿no? Y en este sentido, pues sí. Entonces yo creo que es muy importante que tengan referentes, ¿no? Yo cuando empecé, pues tenía a Johnny Wilkinson, tenía referentes sobre todo masculinos, tenía algunos femeninos, pero porque los veías más de cerca o quizá, por ejemplo, tenía una que se llama Carla Jogepa. Te iba a preguntar por ella. Ella era jugadora de Nueva Zelanda, fue mejor jugadora del Mundial de 2010, pero yo no podía seguirla. Yo no podía seguirla a través de las redes de internet, no sabía cómo entrenaba. No había nadie donde yo podía verla más que de 4 años en 4 años cuando jugaba el Mundial, ¿no? Entonces dices, bueno, pues que es un referente, no te acompaña en tu día a día, ¿no? Luego tenía otra que es Ana María Igneren, que fue capitana de la selección española de rugby, una grandísima capitana, una grandísima jugadora y persona, y esa pues sí, porque la tenía más de cerca, era mi club del Olímpico de Pozuelo. Entonces yo todos los días que iba a entrenar la veía y aprendía de ella, pero porque la tenía cerca. Pero por eso estoy de acuerdo con lo que dices, ¿no? Es muy importante tener referentes y crear y al final pues crear vínculos en personas que no tienen por qué ser ídolos, pero sí ver algo de lo cual tú aprendes o de lo cual te inspira o de lo cual tú puedes aprender, y que no solamente sean masculinos sino que también sean femeninos. Bueno, Patri, yo en este podcast les doy mucho la vara con que se echen protección solar, que se vean a la cama limpia y fresquina. Ya me ha dicho que ella lo de las cremas lo lleva mal, la protección solar hace los deberes, y yo les insisto mucho con la importancia del trabajo de fuerza. Entonces,
quiero que sigan tu Instagram para que vean tus vídeos. O sea, si queréis ver a alguien trabajar la fuerza de verdad y flipar, seguid a Patri en Instagram, porque yo te veo hacer ejercicios y me dice hoy, bueno, no hemos quedado para entrenar al final. Bueno, es que si veis los vídeos os vais a quedar alucinadas de cómo entrena. O sea, la parte física es brutal, el entrenamiento. Bueno, tenemos unos preparadores físicos que nos mandan bonitos planes, pero sí, es una parte fundamental del entrenamiento de rugby. Al final hay que estar fuerte, hay que estar ágil, hay que estar rápido, hay que estar veloz, hay que estar resistente, pero una de las cosas también sería el entrenamiento de fuerza. Es que es muy completo, ¿no? Porque, claro, necesitas el explosivo para salir corriendo, pero a la vez necesitas la fuerza del empuje, ¿no? Entonces es un entrenamiento como de fuerzas muy contradictorias, ¿no? Sí, explosivo y a la vez intenso. Sí. Y resistente. Entonces, efectivamente, no solamente veloz, sino también resistente a la velocidad. Es decir, no solamente que hagas un sprint y seas el más rápido, la más rápida, o que tengas unos muy buenos baremos, es que seas capaz de hacerte 5 sprints o 10 sprints en todo el partido y mantengas un poco tu velocidad, porque si luego te entra la pájara o tienes pues, el latato que te sale por arriba, claro. Entonces tienes que entrenar muchos contenidos de entrenamiento diferentes, ¿no? Y en el caso de la fuerza también. No es tanto el desarrollar en ese sentido la fuerza máxima únicamente en plan, pues ser capaz de levantar muchísimo peso una vez o 2 veces. No, eso es más en halterofilia. Pero sin embargo sí que es un componente importante para luego eso transferirlo pues en velocidad, en aceleración, en los contactos, ¿no? A nivel también de protección, prevención de lesiones. Entonces sí, es muy completo. Una pausa y seguimos. ¿Te cuesta no picar entre horas? Uno de los snacks más saludables son las manzanas y además ahora son perfectas porque aguantan mucho mejor que otras frutas más perecederas. Jugosas, sabrosas y crujientes. Así son, por ejemplo, las 5 variedades de manzanas Marlen, cultivadas con mucho mimo en los valles Subtirol en los Alpes. Un enclave especial que les proporciona sus características únicas de sabor y textura. La Royal Gala, la Red Delicious, Golden, Granny Smith o Fuji. Cualquiera es perfecta como tentempié saludable y que a mí me gusta acompañar con un puñado de almendras naturales o también cortadas como si fuesen crudités con un poco de mantequilla de cacahuete. Igual hay que dar pausa al podcast para disfrutar de tu snack saludable junto a Manzanas Marlen. Muchas gracias a Manzanas Marlen por apoyar las buenas historias. Patri, las estadísticas en España son demoledoras en el caso del deporte femenino y el deporte infantil. Sobre todo en la adolescencia. Dicen las estadísticas que solo un 14% de las niñas entre 13 y 17 años se mantienen activas. ¿Qué consecuencias tiene esto? Devastadora. Devastadora. Yo creo que es muy importante que inculquemos la educación física a todos los niveles. No tiene por qué ser federado con una licencia. Puede ser corriendo por la ciudad, puede ser en los parques o jugando con juegos de pelota, pero sí que es importante instaurar la actividad física porque al final no solo está estudiado, está demostrado que es por un tema de salud física, salud mental, porque también ayuda para los estudios, para desarrollar mejor habilidades sociales, de concentración, liberación de endorfinas. Bueno, tú sabes mucho más que yo de este aspecto, pero es fundamental que aumente esa estadística y yo creo que es cosa también de todos y de todas que desde nuestra postura, nuestra perspectiva, tú la tuya que lo estás haciendo aquí, pero cada uno en su área y en su ámbito, y que esa es una filosofía que yo sí que tengo, ¿no? Las cosas siempre se pueden mejorar y pueden crecer, pero bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros desde nuestro ámbito de actuación? Porque al final es muy fácil decir que los demás cambien, pero realmente el cambio se produce cuando nosotros accionamos, ¿no? Que podemos hacer mucho realmente. Cada una de las personas que están escuchando este podcast pueden hacer mucho en su pequeño nicho de acción. Si hacemos muchos cambios en este sentido, la evolución será grande. Patri, estábamos hablando de las destrezas que se desarrollan jugando al rugby, la agilidad, la rapidez, el juego táctico, pero yo creo que sobre todo, y lo que a mí más me gusta quizá de tu deporte es
los valores que enseña, ¿no? Yo quiero aclarar que yo a Patri la conozco porque en 2016 yo también tuve la oportunidad de ser jurado de los premios Princesa de Asturias de los deportes y coincidimos las dos allí, las dos nos estrenábamos, ella luego ya ha seguido, yo solo me quedé en una primera convocatoria, pero felicísima. Y recuerdo que en aquellos premios, vamos a contar un secreto, o sea, ahora que no nos escucha nadie, recuerdo que en aquellos premios estábamos ahí con la votación bastante tensa a ver quién se llevaba la traca final. Y de repente, yo creo que eran los 3 finalistas, creo que teníamos solo como 3 finalistas, y uno de ellos eran los All Blacks. Y entonces en esa jornada de votación, de repente Patri pide la palabra y pide que quiere explicar por qué los All Blacks se deben llevar el premio Princesa de Asturias de los deportes, y nos da una lección de los valores del rugby que aquella mesa, yo no sé si tú lo recuerdas, pero la mesa enmudeció. Porque ninguno nunca habíamos pensado, o sea, veíamos la jata, pues toda esa parafernalia al lado del rugby, pero yo creo que ninguno nos habíamos parado a pensar en esos valores que tiene, ¿no? ¿Cuáles son, Patri? Porque lo describiste también, ojalá pudieses replicar aquellas palabras, nos quedamos todos como wow. Bueno, sí, me acuerdo de ese momento. Al final, bueno, como jurado del premio, realmente nosotros, bueno, ya lo sabes, ¿no? Pensamos y pensamos por la fundación y por el premio para que sea el mejor premio que pueda haber. Pero en el caso de deportes que a lo mejor estamos menos familiarizados en España, pues yo, al hecho además de ser jugadora, pues tuve que, digamos, defender un poco el por qué ese premio pudiese ser un buen premio, pero no por ellos, sino por todo lo que representan ellos, ¿no? No defenderlo como tal, quizás, sino más bien acercarlo, ¿no? Es decir, darlo a entender. Nos pasa un poco a veces que hay candidaturas que son muy, muy buenas, pero sí que nos viene bien que alguien nos contextualice o nos explique bien por qué esa candidatura, que es tan buena, realmente puede ser un buen premio, ¿no? Y entonces, en este sentido, pues tuve que poner el corazón aparte y explicar de la forma más objetiva posible que pude sacar el por qué en ese sentido, pues los All Blacks eran un buen premio, cosa que luego, pues... No ganaron porque se lo llevó Noya, pero ganaron claro, al año siguiente. Efectivamente, luego fueron ganadores al año siguiente. Entonces, al final en el rugby yo creo que es nuestra mejor marca, esto es nuestro mejor marketing que más tenemos que trabajar en este sentido, ¿no? Es un deporte que incluso en el reglamento encuentras estos valores. O sea, tú eres el reglamento de rugby, de la World Rugby, de la Federación Internacional, y tienes estos valores, ¿no? El respeto, ¿no? Si ves un partido de rugby, ves cómo se respeta al árbitro, se respetan las decisiones, se le llama de usted en primera persona, solo le habla el capitán o la capitana, o son diálogos muy respetuosos, valga la redundancia, ¿no? En este sentido, no están bien vistos los reproches, no están bien vistos las quejas. Vamos, así como el fútbol. Bueno, yo no comparo con otros deportes, no me gusta comparar con otros deportes, pero sí que es un valor que tratamos de que se mantenga vivo, ¿no? Porque es parte de nuestra esencia. Y de hecho, cuando tú entras a jugar al rugby y si haces algún tipo, vamos, que al final somos personas, y no somos perfectos, ojo, que hay ejemplos de todo, y hay ejemplos de jugadores y jugadores de rugby que lo han hecho mal con el árbitro y han hecho malos gestos, y no somos perfectos, no queremos serlo, pero sí que se trata de mantener estos valores, y esto es una filosofía y una actitud que se mama y que se ve. Tú vas a ver un partido de rugby y vas a ver Dubai Sevens mañana pasado y lo vas a ver, ¿no? Entonces se respeta esa decisión, incluso se respeta que se puede equivocar. Es que el árbitro también se equivoca, ¿no? Entonces, mira, te duele muchísimo, pero ves el Mundial de Japón masculino, ves que el árbitro ha tenido una decisión equivocada y acaba el partido y los entrenadores o los jugadores no reprochan la acción negativa al árbitro. Dicen, no, es que si nosotros hubiéramos jugado mejor, o si hubiéramos tenido más puntos, o si hubiéramos hecho otras cosas, pues eso hubiese cambiado también el partido. Entonces, yo creo que este valor como ejemplo, ¿no? A nivel del respeto, del trabajo en equipo, si vemos una melee, 8 contra 8, así, en posición horizontal, empujándose unos contra otros por disputar un balón. Es ahí donde entran la gente más grande, la gente más fuerte, que dices, madre mía, si pesa 100 kilos, pesa 120, sí, es que hay que empujar. Entonces, 8 almas ahí de un equipo empujando contra 8 de otro equipo, solo por conseguir la posesión. Eso no da ningún punto, la melee. Esto es la melee, ¿no? Esto no da ningún punto. Eso solamente te da la posesión.
para que luego a lo mejor los más ágiles o los más rápidos corran, evadan, contrapiés, etcétera. Entonces dices, bueno, es que el trabajo en equipo que hay es brutal. Para que luego llegues, marques un ensayo, marques puntos, es que aquí no hay estrellas. No es el que ha marcado, es que a lo mejor el que ha marcado es el que menos ha hecho de toda la jugada, claro. Entonces, ese trabajo en equipo que se entiende, se vive, y cuando tú te metes en una melee lo captas la esencia, o cuando la ves cómo empujan, claro, es que no se te ocurre decir que el trabajo en equipo no es fundamental. Estos ejemplos, ¿no? Como el trabajo en equipo, como el respeto, y por último a mí me gusta también destacar mucho la superación, ¿no? Que además, pues metafóricamente, como hay placajes, cada vez que te placan te tienes que levantar, y a veces te tienes que dejar ayudar a que te levanten, ¿no? Entonces esta metáfora para la vida también es muy bonita, que es un poco esta esencia de los valores y lo que a mí me apasiona, que es llevarlos más allá del campo. Al final esto, si se queda dentro de un campo de rugby, es muy bonito y está muy bien, pero lo que es más bonito aún, o lo que al menos sirve para la sociedad y sirve para nuestro mundo actual, es que esto se transfiera fuera del campo, ¿no? Es decir, que ese respeto vaya más allá de las puertas del terreno de juego, que ese trabajo en equipo se entienda a nivel social, que todos formamos parte de un colectivo, de una sociedad que trabaja en pro y por unos bienes en común, que todas las personas tengamos unas habilidades o unas capacidades u otras, tenemos algo que aportar al colectivo en esta sociedad, que nos respetemos unos a otros. Entonces, estos valores yo creo que son fundamentales, y creo que esa es la esencia del rugby, y eso es lo que se debe de mantener, ¿no? En este caso, y hablando de los All Blacks, Premio Princesa de Asturias de los Deportes, ellos, ante cualquier equipo del mundo de rugby, son la referencia, son los mejores del mundo. Bueno, ahora ha ganado Sudáfrica el Mundial masculino, pero tanto masculino como femenino a nivel histórico son los que más ranking de victorias llevan del mundo entero, son realmente el rival a batir, es el equipo por excelencia de rugby, tanto masculino como femenino, y además de ser los mejores, son los que mejor llevan estos valores a cabo. O sea, tú conoces a los All Blacks, ahora que van a venir además primicia, la acaban de lanzar hace unas horas en Madrid, en el Wanda Metropolitano se va a jugar los All Black Classics, que es un partido, son los All Blacks veteranos que se acaban de retirar, muchos han jugado al Mundial, contra la selección española de rugby masculino, los Leones, van a jugar en el Wanda Metropolitano en mayo. Primicia. Todos para allá. Todos para allá. Pues ese partido, que en la vida en España había un partido con de este calibre, ¿no? O de esta intención, aunque sí que ha habido con los All Blacks, pero bueno, hace muchísimos años, pues ahí se va a poder ver. Entonces, ellos reflejan realmente esa esencia del rugby. Ya no son que son los mejores o de los mejores del mundo, sino que además ves un partido de ellos y todo el respeto, todo ese compañerismo, cómo limpian el vestuario ellos, cómo cargan ellos con sus propias maletas. Y fíjate que tendrán staff, pero ellos cargan con sus propias maletas, limpian el vestuario, los mejores jugadores ofrecen su medalla, ofrecen las botas al final del partido a un niño. O sea, son gestos de solidaridad, de generosidad, y que al final hacen construir, como dice su entrenador, dice, mejores personas crean al final mejores All Blacks. Y si quieres un mejor equipo, crea mejores personas antes de crear mejores deportistas, ¿no? Y ese es uno de los principios que ellos trabajan. Patri, tú eres quizá la cara una de las caras más visibles de esta selección, pero yo te he oído decir a ti que tu mejor yo es gracias a todas tus compañeras, ¿no? Uh-huh. Ese trabajo de equipo es como el pilar, y quizás sea la clave de esos premios en 2010, 2016, 2019. Eso es. ¿Cómo se construye? ¿Cómo podemos trasladar esta filosofía de trabajo en equipo, por ejemplo, a las empresas o a nuestro día a día? Bueno, por una parte, en relación a lo que dices del equipo, es un poco lo que comentaba. Yo puedo haber trabajado mucho más la parte de comunicación, la parte de marca personal, puedo ser la jugadora más mediática o más conocida, o puedo ser la pateadora, la que más que le va a la cámara, porque al final pateas, tienes más minutos de cámara, pero no soy la mejor jugadora. Entonces, el mejor jugador en un equipo de rugby es el propio equipo. Entonces, esto lo sabemos todos muy bien. Otra cosa es que tengas diferentes roles. Entonces, en un momento dado, pues está la capitana, que tiene un rol, está el líder de touch, que tiene otro rol, está la persona que dirige el juego, tiene esos roles. Entonces, eso es algo, desde mi opinión, yo lo veo así. Entonces, yo puedo tener el rol más comunicativo, puedo tener el rol de toma de decisiones en un momento dado, el líder del juego por la posición de medio meleo, apertura, o de pateadora con esa responsabilidad. Pero eso no quiere decir ni que sea ni más ni menos que mis compañeras, ¿no?
Y en relación a las empresas, además está muy bien que lo comentes porque es uno de los proyectos que llevo a cabo, ¿no? En este caso yo lo llamo Rubian Values Empresas, es cómo adaptar o cómo llevar estas habilidades, no solamente los valores y esta cultura de equipo y ecosistemas positivos y productivos, sino además estas habilidades desde el deporte de alto nivel a la empresa. Entonces, claro, esto es un tema súper interesante que podríamos hablar todo, yo creo que todo otro podcast, pero al final hay habilidades pues de gestión del estrés. ¿Cómo gestionas el estrés de...? Hay que patear esa melón. Claro, ese melón esa hay que patearlo. Y claro, 60.000 personas mirándote. Si la metes, ganas el partido y te clasificas a los Juegos Olímpicos. Si la fallas, a lo mejor pierdes. No sé, por poner un pequeño ejemplo, un contexto, ¿no? ¿Cómo gestionas esa responsabilidad? ¿Cómo se gestiona? Pues esa es una de las claves y una de las habilidades que dices, bueno, para gestión del estrés, ¿no? Yo en mi caso... para mí yo lo llamo focus en la tarea, ¿no? Que podemos relacionarlo un poco con el mindfulness, con la atención plena, es decir, tú has entrenado muchísimo esa patada, has entrenado muchas horas como patear, entonces tú tienes tu propio ritual y tus propios pasos, que si tú sabes que haces A más B más C, el resultado debería dar D. Pero en ese momento tienes una cantidad de pensamientos, desde saboteadores, tienes aquí el demonio, tienes el ángel, tienes que te están mirando 60.000 personas y si la fallas y pierdes y que toda la gente te está mirando, encima como es muy respetuoso, todo el mundo en silencio mirándote a ti. Claro. Y dices, entonces, claro, tienes que gestionar esas emociones y dirigir tus pensamientos a lo que tú sabes que te va a dar ese resultado. Es decir, pensamiento, dirígete a... Apoya bien la pierna, coge el balón por donde tienes que cogerlo, visualiza el bote, dónde va a botar el balón, cómo le vas a golpear la pierna, hay aire, no hay aire, cómo vas a dirigir la pierna hacia los palos. Bueno, todos esos pasos que... que los tienes súper ensayados, claro. Ensayados, entrenados, etcétera. Tú tienes que dirigir los pensamientos a esa faceta, ¿no? Y obviar, omitir o no conectar, mejor dicho, con todos esos otros pensamientos saboteadores que te van a despistar de lo que realmente tú tienes que hacer para que metas esa patada. Entonces esto al final son técnicas que se pueden trabajar y que al final pasan en las empresas. O sea, al final hay situaciones de estrés en las empresas, pues muchísimas. Habilidades de liderazgo. Bueno, es que claro, está a la orden del día. Hay un montón, además, no solamente a nivel femenino, que ahora está promocionando mucho y trabajando mucho las habilidades de liderazgo de las mujeres en las empresas. Por todo el tema de las cuotas, por todo el tema de la promoción femenina, por todo el tema de que asciendan a los cargos de alta dirección, el desarrollo de esa formación. El liderazgo es fundamental, pero también a nivel del género masculino y de la diversidad. Es fundamental saber autoliderarse y también liderar a personas. Claro, a veces ponen a liderar a equipos personas que no saben ni autoliderarse a sí mismas. Entonces esto... ¿Cómo es este concepto de autoliderarte? ¿Qué significa? Por ejemplo, hablando de las emociones, hablando de los pensamientos, como estamos hablando, que tú sepas gestionar tus emociones, que tú sepas en un momento dado estar tranquila, estar calmada en una situación de tormenta. Que sepas cómo utilizar tus palabras, tu comunicación verbal, no verbal. Cuando tú estás enfadada o tienes un problema o un cliente o un tal, que no conectes con ese enfado y trates mal a tu trabajador, a tu trabajadora, o cómo tú motivas a tu equipo de trabajo, a la gente que entre comillas, depende de ti en ese rol, ¿no? Cómo tú les motivas para un objetivo común en pro de ese objetivo empresarial, corporativo, etcétera. Pues al final todo eso también es saber primero autoliderarse para saber gestionarse, para saber dar ejemplo, porque claro, un líder que no es ejemplo, mal vamos. si tú no eres un buen ejemplo como persona referente, te puedes decir, oye, sí, chicas, que hay que correr, venga, vamos, chicas, hay que correr, sí, corre tú. Pero si tú eres la primera que estás corriendo, que te estás esforzando, para empezar ya plantar las bases para luego empezar a poder trabajar y ser líder. Ahora, que tú corras la que más no quiere decir que ya sepas gestionar un equipo. No, pero saber gestionar un equipo sin tú ser liderado por el ejemplo es bastante complicado, ¿no? Entonces, cuando hablo de autoliderarse me refiero un poco como ejemplo a esto, ¿no? Es decir, tú conocerte bien, que para eso hay que mirarse al espejo y eso a veces duele. Tener claros tus objetivos, trabajar, desarrollarse, ser humilde y luego por una parte cuando tú ya sabes gestionar o te conoces o te autolideras y sigues en proceso constante de formación, luego ya además aprender a gestionar a otras personas,
a empatizar, a ser flexible, a saber cuándo utilizar unas técnicas u otras, unas habilidades u otras. Y eso, pues el deporte de alto nivel es que nosotros lo vivimos. 24 horas concentradas, 3 semanas, un grupo de personas, te lo contaré. En una habitación que estamos además, les hemos robado a unas compañeras la habitación. Sí, claro. Entonces te lo contaré. Técnica de negociación, he tenido que negociar aquí para pedir la habitación. No, pero bueno, sí que tiene muchísima transferencia al mundo empresarial. Además, ahora estoy estudiando un máster en relación a esto porque es algo de lo que me gusta mucho, transferir estos valores y estas habilidades que he aprendido, que estoy aprendiendo en el deporte de alto nivel a otros mundos y otros contextos, sea en el mundo corporativo o sea en otro tipo de contextos sociales. Patri, decía Nelson Mandela que los deportes tienen el poder de cambiar el mundo. El deporte tiene el poder de inspirar, tiene el poder de unir a la gente como pocas cosas lo tienen. El deporte puede crear esperanza donde alguna vez hubo solo desesperanza. Es más poderoso que el gobierno para romper barreras raciales. Y él supo utilizarlo como nadie. Voy a recordar esta historia. Nelson Mandela, un año después de convertirse en el primer presidente negro de Sudáfrica en 1994 y 5 años después de salir de prisión tras pasar allí pues casi 3 décadas por luchar contra el sistema de segregación racial en su país, Sudáfrica se convirtió en la anfitriona de la Copa del Mundo de Rugby. En aquel momento se consideraba el rugby como un juego de blancos y la selección nacional, los Springboks, representaban para muchos a la minoría en el poder. Seguro que a los escuchantes de este podcast les suena esta historia de esa famosa película Invictus, que estaba protagonizada por Morgan Freeman, quien encarnaba a Nelson Mandela, y en la peli podemos ver cómo Mandela jugó con maestría esas cartas para utilizar el rugby para unir a una nación, ¿no? Como el deporte, con esos valores de que tú dices, ¿no? En tu web, el respeto, la igualdad, el trabajo en equipo o la solidaridad, cómo el deporte se puede convertir en un medio de evolución de la sociedad. Por eso me gustaría que nos contases ahora un poco, a colación con este recuerdo de Nelson Mandela, este proyecto que tú tienes de rugby libre. ¿Qué es rugby libre? Efectivamente. Por eso Nelson Mandela también es uno de mis grandes referentes. Él me inspira mucho para digamos, trasladar o cómo transferir, digamos, estos valores que estábamos hablando en el mundo del rugby a la vida y sobre todo a contextos sociales en riesgo de exclusión social o excluidos socialmente, ¿no? Entonces, Rugby Libre es este proyecto que trata de llevar esta educación en valores a través de esta educación en valores a través del rugby, es decir, el rugby es la herramienta, no es el fin, a este tipo de contextos, contextos de colectivos vulnerables, contextos en riesgo de exclusión social, excluidos socialmente, como puede ser cárceles, prisiones, centros de menores, barrios vulnerables, por ejemplo, pues en las favelas en Río de Janeiro. Cuando acabé de jugar los Juegos Olímpicos, me quedé unos días más y programamos una actividad con los jóvenes de las favelas y bajaron 40 o 50 jóvenes de las favelas a jugar al rugby en la playa de Ipanema, ¿no? Entonces, al final esa interconexión, ¿no? Que existe en todos los diferentes, digamos, estratos o contextos sociales, pues se puede llevar estos valores indistintamente a la empresa o a un joven que vive en la favela, ¿no? O a una persona como puede ser Guillermo en la prisión de Valparaíso, en Chile, como este año hemos estado en la gira de Rugby Libre Chile, ¿no? Entonces, el proyecto Rugby Libre trata de llevar estos valores a todos los contextos, pero especialmente a aquellos que a lo mejor no han tenido tantas oportunidades o esas oportunidades de educarse, de ir a la escuela, o quizá no tienen suficientemente apoyos como para desarrollar determinadas habilidades que quizá el rugby te puede, digamos, maximizar o incluso darte esa oportunidad de encontrar una familia cuando no has tenido, o incluso de expresar y de expresión libertad, ¿no? ¿Y en qué fase está el proyecto? ¿Qué necesitas? Aprovecha. Que tienes aquí una ventana. Bueno, pues mira, en 2016 hicimos la primera gira, que fue por Chile. Hicimos la actividad en Ipanema, en Río de Janeiro. Hicimos la primera gira por Chile. 2017 Marruecos. 2019 hemos vuelto a Chile. ¿Por qué 2 veces Chile? Porque tenemos un patrocinador allí, que es mi patrocinador personal también. De aquí a HBR, Sejas, te mando un súper saludo, que cree realmente en esta esencia de los valores y cree realmente en que este proyecto
proyecto aporta algo. Entonces él al final nos subvenciona y nos financia y hace posible que mi equipo de la ONG, que crea una ONG, que donde llevamos a cabo este proyecto Rugby Libre, pues viajemos a Chile para realizar este programa. Ahora mismo estamos recaudando financiación para ir a Kenia 2020, que como te decía además en el partido de los All Black Classic contra los Leones, la empresa que es Kiwi House ha decidido donar y destinar una parte de los beneficios de cada una de las entradas que se vendan, que espero que se vendan muchas. Pues animamos a todos los escuchantes del podcast a que se compren una entrada. Eso es, para Rugby Libre Kenia 2020. Entonces, pues como al final también las empresas entienden esa importancia de ese compromiso social y de esa responsabilidad social, apoyando en este caso proyectos como este. Entonces ahora estamos pues buscando financiación para ir a Kenia 2020, sea a través de donaciones, a través de patrocinios, a través de mecenas, y poder seguir. Rugby Libre tiene 3 patas. Una, que son las giras, por las cuales hacemos un tour por todo el país y vamos a todo este tipo de contextos que te he comentado, a compartir estos valores, a compartir esta educación con educadores, con pedagogos, con psicólogos, con personal de comunicación, porque la segunda pata es la serie documental. Estoy creando una serie documental por la cual de cada gira hacemos un documental donde contamos no solo el proyecto en sí, sino sobre todo las personas que nos encontramos en el camino y sus historias, que son, Cris, impresionantes. Sí, yo solo vi el teaser de lo de Marruecos y me emocionó. Sí. Entonces, yo, claro, cuando viajaba en 2016 y veía esto, digo, es que estas historias de esta gente de superación, de resiliencia, de tienen muy poco, han tenido contextos muy duros o muy difíciles, familias con personas sin hogar, en estado de drogadicción, delincuencia por unas influencias negativas, y cómo a través del rugby, son todo personas que a través del deporte o en concreto con el rugby, les he ayudado a salir adelante, a superarse, a encontrar una familia cuando no la han tenido, como te decía antes, ¿no? Entonces todas estas personas, yo digo, esto hay que contarlo. Entonces ya no es Patricia García, el proyecto Rugby Libre, etcétera, no, son estas personas que son inspiración para todos y todas nosotros, ¿no? Entonces esta es la serie documental, el Rugby Libre, que también lo estamos haciendo, es la segunda pata del proyecto. ¿Y cuándo lo veremos? Bueno, ahora mismo ya hay un piloto que lo estrenamos en el Comité Olímpico Español el pasado mayo, pero no está abierto al público todavía. Estamos trabajando en la postproducción de la gira de Chile, en este segundo capítulo, y bueno, de momento estoy guardándolo un poco para trabajarlo bien, tener una buena carta de presentación, y la verdad es que me gustaría llegar a las grandes plataformas. Me gustaría llegar a Netflix, HBO, Amazon Prime, grandes televisiones, para realmente llegar, como digo, el rugby no es el fin, es el medio. Entonces el público no es exclusivamente de rugby, es un público muy abierto. Entonces, cuanto más alto lleguemos a nivel de mayor paraguas y mayor número de personas con el documental, mejor, ¿no? Entonces, ahora mismo todavía no está disponible. Lo contaremos por redes sociales en cuanto esté disponible. Y la tercera pata del proyecto, como te comentaba, son los programas de cooperación internacional al desarrollo. Después de la gira tenemos contactos allí con fundaciones, con instituciones, con clubes, al final entidades que se trabajan con el equipo que tenemos en España de la ONG, y trabajamos programas de cooperación al desarrollo, pues cómo podemos cooperar, colaborar, trabajar, tratar de construir un mundo mejor a través de los valores del rugby. Madre Patri, vaya trabajazo. Y todo esto entrenando, y todo esto con todo el resto de tus cosas. Bueno, casi nada. Gracias al equipo de trabajo que también me acompaña y hace posible que podamos llegar, entre comillas, a tanto. Oye, Patri, que estamos casi cerrando el círculo. Comentábamos al principio que los deportistas de élite vivís ahí con el horizonte, ¿no? Tenéis ahí a lo lejos el horizonte, como no fecha de caducidad, porque suena muy mal, pero como en algún momento pues toca decir adiós, ¿no? Y prepararse de cara a ese momento, me imagino que será bastante complicado. Querría leer aquí ahora un mensaje porque me pareció súper bonito, para que lo comentemos y para que tú des tu propia opinión. Este es un mensaje que dejaba la exgimnasta Almudena Cid en su Instagram, y ella recordaba el día de su retirada, y es que es precioso, recordaba el día de su retirada así, ¿no? Dice: aquel día traspasé la línea roja del tapiz para siempre. Me costó muchos años entender, con todos los saltos que di en mi vida, lo difícil que podía resultar dar ese pasito que me colocaba justo al otro lado. Me preocupé muy mucho de encontrar el momento que estuviera a la altura de la dedicación, el esfuerzo y el compromiso que le había puesto a mi profesión durante 21 años. Aquel día el maillot no me lo cerró Irache, mi entrenadora,
porque sujetaban brazos a miles de kilómetros a su recién nacido. Siempre pensé que tenía que ser así, una última evidencia de que había hecho las cosas bien, de que habíamos hecho las cosas bien. Los acordes de Nessun Dorma acompañaron la que sería la extensión de mi último lanzamiento, mi última triple voltereta. Aquel día experimenté mi propio Big Bang. Hoy me recuerdo allí. Lo que siento es muy nítido, como si flotara sin la necesidad de una técnica precisa para sentir que me elevaba. Surgía sin más, liberada. De pequeña, cuando me bañaba, solía abrir el grifo del agua fría para, cuando estuviera tiritando, activar el grifo de agua caliente y sentir el placer, el alivio, el gusto, y ese mereció la pena. Y así manejo mi vida ahora, con la idea de que no sé si volveré a experimentar una explosión igual a la del origen del todo, pero sí tengo la certeza de estar reuniendo esas partículas que a modo de residuos son valiosas para mí. Mi mano vuelve a estar nuevamente en el grifo de agua fría, a la espera de poder permitirme, en algún momento, girar el grifo de la caliente. ¿Cómo se prepara uno para ese adiós, ¡Wow! 21 años, Me emociono. Es que es muy bonito, por eso lo quería... Sí, gracias por compartirlo. Bueno, además que yo estoy un poco en ese momento. Estás en la traca final. Estoy en la etapa final. Quizá por edad pudiera seguir tratando de aguantar unos años más. Acabo de cumplir 30 hace nada, el día 2 de diciembre. Pero sí que llevo 10 años en el alto nivel. Yo creo que, me he llevado mi cuerpo, mi mente y mi vida al límite para intentar ser la mejor jugadora que yo podía llegar a ser y aportarlo al rugby español, al deporte español. Y bueno, pues ahora siento que esa etapa está acabando y cada vez lo siento más así por dentro. Entonces, pues no sé si me queda un año o dos, pero me queda bastante poquito si me respetan las lesiones, si el staff y el equipo quiere decidir seguir no contando conmigo. Sí que antes decías, un partido más, ¿no? Y ahora cada vez pienso un partido menos. Entonces, yo personalmente estoy trabajando también con una coach, con Vino Bettercourt, que está ayudándome para trabajar un poco ese duelo, ¿no? Es que es un duelo, ¿no? Es que es un duelo, hay que pasar ese duelo. De hecho, estamos un poco trabajándolo porque al final yo tengo pues muchos mensajes interiores al respecto de esto. Al final ha sido mi vida, o sea, yo, y en el caso de Almudena Cid, pues aún más, porque ellas empiezan mucho más pequeñitas, ¿no? Pero claro, es que ha sido un entregar 100%, y si hablaras con mi familia te dirían, es que casi no hemos visto a Patricia todos esos años porque lo que ha liderado su vida ha sido el rugby y ha sido allá donde podía ir a ser, crecer, a mejor jugadora, mejor deportista, y entonces es un momento muy difícil. Yo lo estoy trabajando desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista mental, como digo. También, compañeras, equipo, pues ya lo voy mandando un poco esos mensajes y tratando de aportar en estos últimos meses todo lo que pueda al equipo, que yo creo que es desde mi punto de vista lo que más pudiese hacer, ¿no? Es decir, enseñar a las chicas nuevas todos mis pequeños truquitos de experiencia, de experimentada, ¿no? De decir, esto así, esto así, ¿no? Que son cosas que no, al final son trucos que te lo da la experiencia, son gestiones de situaciones, de estrés, de partido, de toma de decisiones, y a esas chicas que vienen detrás en mis posiciones, pues intentar compartirle todos mis conocimientos para que ellas sean mejores. Que yo como deportista o que lleven a este equipo pues más alto aún, si puede ser. Esperemos. ¿Y cómo te ves en el futuro, Patri? ¿Dónde te ves? Pues tengo un problema, o no sé si es un problema, pero es que me gustan muchas cosas. Soy una apasionada, me gustan muchas cosas. Entonces me veo desde siendo entrenadora, por ejemplo, en el alto nivel, o deportista, después de deportista siendo entrenadora. Me veo también en la gestión deportiva, porque creo que, aunque no los despachos sea lo que más me guste, si es un 100% hablando, pero sí creo que ahí se pueden cambiar muchas cosas y creo que hace falta. Entonces ahí también podría poner mi granito. Y luego una de las cosas que más me llenan ahora mismo pues son los proyectos sociales, es decir, cómo a través de esta pasión del rugby se pueden llevar todos estos valores, todas estas habilidades a intentar construir un mundo mejor. Y esto es lo que a mí más me conmueve a día de hoy. Entonces, pues no sé si un poquito de todo, como ahora, o me centraré en algo, pero estoy, como digo, en ese proceso, con ese coaching.
introspección, buscando algunos momentos, algunas horas para reflexionar internamente y a ver hacia dónde me lleva o dirijo esta nueva etapa. Pues a donde tú quieras. ¿Qué quieres que te diga? O sea, si empezaste a jugar al rugby hace 11 años y has conseguido lo más grande en el deporte femenino español, en el rugby, pues te colocarás donde tú quieras, o al menos lo vas a intentar. O sea, es que no tengo ningún tipo de duda. Eso seguro, intentar y trabajar. O sea, para mí ha sido todo trabajo. Y también, por supuesto, pues el apoyo y la ayuda de muchas personas que no salen en la foto, que no se ven, que son pequeños gestos, que son pequeñas oportunidades, pero que al final te ayudan a situarte. Pero como digo, siempre donde quieras estar, al final es trabajo, sea mediáticamente, sea a nivel selección, sea a nivel rendimiento, sea a nivel... No sé, yo creo que al final todo se trabaja y se busca y hay factores, porque al final eso te dirige la atención a los factores que dependen de ti, ¿no? Hablando un poco antes también de la gestión del estrés, son factores que dependen de ti. ¿Qué depende de ti? Esto, pues yo me concentro en eso. Hay factores que no dependen de ti y a veces eso también influye y muchísimo. Hablando de colectivos vulnerables o en contextos, al final, yo de haber nacido en Madrid o de haber nacido en Río de Janeiro, pues hubiera tenido un contexto que no hubiera dependido de mí y que me hubiera influenciado muchísimo. Pero esos factores al final poco puedes hacer. Lo que sí que está de tu mano es ahí donde hay que concentrar y por eso digo que bueno, sea lo que sea, lo trabajaré muchísimo. Oye, Patri, para despedir, yo quiero a Patri en 4 actos. Entonces, el primer acto es que me recomiendes un libro. Bueno, pues hay uno que he leído hace poquito, que además acaba de salir, que se llama Amor o Poder, que es de Brisa Fenoy, que es una cantante-compositora, que la verdad es que sigo mucho porque me inspira mucho su trabajo. ¿Y alguien a quien seguir, el segundo acto? Pues Rubén Duque, diría. Rubén Duque fue mi primer coach y la verdad es que gracias a él y con su acompañamiento fue un punto de inflexión dentro de lo que es no solo mi carrera deportiva sino mi carrera de la vida, ¿no? Sí, yo creo que es una persona que yo siempre tengo de referente y alguien a quien, aunque a distancia, porque ahora mismo está en México viviendo, sigo. ¿Y tu mayor referente? Nelson Mandela. La biografía es buenísima, dejaré luego el link porque a mí me encantó. Y para despedir, Patri, una canción que te da power. Voy a decir Children of the Sun, de Native Young. Pues aquí queda. Muchísimas gracias, Patri. Qué lujazo de entrevista. No sé, vuelvo a Dubái para grabar otra o en Madrid. El entrenamiento no sé si lo haremos, pero otra entrevista seguro que cae. El entrenamiento también, queda pendiente. Queda pendiente. No me veo haciendo dominadas. Y lo sabes. No me veo haciendo dominadas a tu lado. Bueno, tú entrenadas hacia lo mío porque como me toca a mí correr los kilómetros que corres tú, no sé yo si voy a aguantar. Bueno, Patri, millones de gracias por estar aquí, por compartir un ratito previo a ese pedazo de partido que tenéis mañana. Y a vosotros, muchísimas gracias. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo de esta entrevista y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo. No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es. Además, si no quieres perderte ningún capítulo del podcast de Cristina Mitre, suscríbete a thebeautymail.es y a cualquiera de las aplicaciones en las que puedes escuchar mi podcast, como Spreaker, Apple Podcast, Spotify, iVoox y YouTube. Solo tienes que buscar el podcast de Cristina Mitre y darle a suscribir. Y un último favor, si entras en iTunes y me dejas un comentario y además me regalas unas estrellas, ayudas a que este podcast tenga cada vez más visibilidad y pueda seguir creciendo. Te espero el próximo domingo con una nueva entrega del podcast de Cristina Mitre.